Buenas tardes, hermanos. Los invito en esta hora a continuar con la segunda parte del tema que venimos desarrollando en el Apocalipsis acerca de la marca de la bestia, que vimos la primera parte el jueves pasado. Recordemos que el Apocalipsis, como venimos hablando, está escrito en un lenguaje simbólico y figurativo. Esta forma de escribir lo encontramos en el Antiguo Testamento, como en el libro de Daniel, como ejemplo. Las visiones que Juan describe en Apocalipsis tenían la finalidad de animar a los cristianos de su tiempo que sufrían el menosprecio, la burla, la persecución y hasta la muerte por causa de Cristo. La finalidad por la que el Espíritu Santo guió a Juan a escribir el Apocalipsis fue para demostrar a los cristianos que su esperanza en Cristo es segura e inconmovible. Pero por otro lado, describe las terribles consecuencias que vendrán sobre aquellos que han resistido y rechazado a Jesucristo como el Mesías y Salvador. La semana pasada vimos a aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, sello de Dios que determina que le pertenecemos a Él. Pero Apocalipsis también habla de una marca para los que han rechazado a Dios y a su Hijo Jesucristo. Así lo leemos en Apocalipsis 13, 16 al 18, 14, capítulo 14, de 9 al 11, y capítulo 16, 1 al 2, que leemos a continuación. Además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, y es el 666. 14:9. A los dos ángeles los siguió un tercero que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Y capítulo 16, versículos 1 y 2. Luego oí que del templo salía una fuerte voz que les decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. Esta marca nos dice en el versículo 16 del capítulo 13 que será colocada en la mano derecha y en la frente. Así como el sello de Dios no es visible, es espiritual, es el sello de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, así también creo que lo será la marca del anticristo. El sello de Dios y la marca de la bestia son una demostración de lo que Satanás intenta desde que fue creado por Dios: imitarlo a Dios y llegar a ocupar su lugar. Recuerdan que este fue el engaño con el que hizo caer a Adán y a Eva cuando les dijo: serán como Dios. Ahora bien, el apóstol Juan identifica la marca diciendo dónde se marcará, qué producirá y por último, cómo será. ¿Dónde será? Dice que será colocada en la frente y en la mano. Esta marca oculta los propósitos del diablo sobre las personas. Bien, sabemos que la Biblia nos habla de que el diablo es el gran engañador, el mentiroso y padre de toda mentira.
La frente simboliza, esta marca en la frente simboliza que Satanás busca inclinar la mentalidad de la humanidad hacia el pecado. Y la mano derecha significa las acciones que lleva adelante el pecado. De esta manera podemos ver que en realidad la marca del mal está en la humanidad desde la caída. Siempre en la mentalidad del hombre caído está hacia lo malo y las acciones de sus manos son también tendiendo hacia el mal. Pero como el mismo Señor nos alertó en los pasajes que vimos de Marcos 13, Mateo 24, el Señor nos alertó que la maldad va a ir en aumento. El Apocalipsis nos describe tanto la maldad que enfrentaba la iglesia del primer siglo, cuando Juan escribe el Apocalipsis, como también la maldad sin precedentes que vendrá sobre el mundo y sobre la iglesia. ¿Qué producirá en el mundo? Pues aquellos que no reciban esta marca, es decir, que no sigan al anticristo, les será muy difícil la vida, como dice el versículo 17, que no se podrá comprar ni vender. Es decir, aquellos que no acepten recibir la marca de la bestia, les será muy difícil la vida. ¿Quiénes serán estas personas? Pues obviamente la iglesia de Cristo, los cristianos. Ese tiempo será de gran presión sobre la vida de los creyentes. Por esa razón, en este contexto, Juan advierte a los hermanos que su fe y paciencia será probada en ese tiempo futuro. Así lo dice Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Será una época muy difícil para los cristianos, ya que serán blanco del odio de todo el mundo, como lo dijo Jesús en Mateo 24:9. Todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero confiemos en el Señor, que Él está gobernando y supervisando el devenir de la historia humana y de su iglesia. Pondrá su mano en el momento oportuno y nos rescatará del peligro. Como dice el mismo Señor Mateo 24, versículo 22. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Otra versión traduce, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Verdaderamente el tiempo futuro, el tiempo en la manifestación del anticristo será un tiempo muy difícil para la iglesia. Pero el Señor está al control. Y el Señor sabe hasta qué punto permitirá esta prueba sobre la vida de la iglesia. Y el mismo Señor vendrá a ayudar a su pueblo, como hemos leído en Mateo 24. Pero ahora volvamos a Apocalipsis 13, 18, donde habla de este número, el nombre del hombre, el 666. ¿Qué significado espiritual tiene este número, 666, que tanta ha despertado la imaginación de los hombres? Tenía, podríamos decir, un doble significado cuando Juan lo escribió. Un doble mensaje oculto que solo los cristianos podrían descifrar. Una parte era para la iglesia perseguida en el tiempo que Juan escribe Apocalipsis. En aquella época, los números se escribían con letras, los conocidos números romanos, ¿se acuerdan? Así, el número 666, en números romanos se escribe con la letra D, C, L, X, V corta, I. Aquellos que tengan memoria de los números romanos, si quieren, lo pueden hacer como ejercicio. Entonces, los números en aquella época se escribían en el Imperio Romano con letras. Así,
el nombre del hombre que perseguía a la iglesia era el emperador de aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba? Pues Domiciano César. Como empieza el número 666, con la letra D y C. Domiciano César. Y las 4 letras siguientes, la L, la X, la B corta y la I, significaban: mató vilmente a los enviados de Cristo, es decir, a los cristianos. El mensaje oculto en el 666 para la iglesia de aquel entonces era que Juan está hablando abiertamente de que Domiciano César mató vilmente a los cristianos, a los enviados de Cristo. Este era el mensaje encubierto. ¿Y cuál era el mensaje para la iglesia? Pues que Dios sabía perfectamente quién era Domiciano. Dios sabía el nombre y el cargo de aquel que estaba persiguiendo brutalmente a la iglesia. Y fue realmente el emperador que con mayor crueldad persiguió al pueblo de Dios. Y fue uno de los mayores perseguidores porque lo hizo por todo el imperio. Hubo otros emperadores que persiguieron a la iglesia, pero lo hicieron localmente. Este lo hizo por todo el imperio, persiguió a la iglesia. Ahora, el número 666 tiene también un significado espiritual. En la Biblia, algunos números tienen significados. Así, el número 7 simboliza a lo divino, a lo perfecto, a lo completo. El número 7 representa a Dios. Mientras que el número 6 en la Biblia representa al hombre caído, imperfecto. De esta manera, el número 6, repetido 3 veces, 666, identifica al número del anticristo, que simboliza lo incompleto, lo imperfecto y lo no divino. Siempre Satanás ha pretendido ser el 7, ocupar el lugar de Dios, pero nunca llegará porque es solo una criatura, es decir, alguien que fue creado por Dios, que se ha rebelado contra su creador, contra el Señor del universo, y que ya está vencido en la cruz del Calvario. Ahora una cosita más para terminar. Como veíamos el jueves pasado, en cuanto a la marca de la bestia, los que recibirían la marca, Apocalipsis nos habla claramente que esta marca los hombres la aceptarán voluntariamente. No será algo que se nos coloca a través de un chip o una tarjeta, algo que desconocido, que se nos implanta sin nuestro conocimiento ni nuestro consentimiento. No, la Biblia nos habla claramente que la marca de la bestia los hombres la recibirán voluntariamente. Así lo leemos en Apocalipsis 14, versículos 9 y 11. A los 2 ángeles los siguió un tercero que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su nombre en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Nadie que acepte llevar la marca, ¿sí?, de la bestia, de su nombre. Es decir, aquello será voluntario. Los hombres voluntariamente aceptarán llevar la marca de la bestia. ¿Cuál será el final de los que aceptan llevar la marca de la bestia? Esto nos lo cuenta Apocalipsis en el capítulo 19, versículos 19 y 20.
Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales y milagros delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Terrible el final, no solamente para aquella parte de lo irresistido a Cristo, sino también para Satanás y sus huestes, ¿sí? Un eterno y continuo sufrimiento. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Hemos visto que el número 6, por así decirlo, es casi 7. Satanás quiere imitar a Dios. Quiere ser el 7, pero llega hasta un 6. No es la perfección. No llega a ser perfecto. El 6 es casi 7, pero no alcanza. Ahora la pregunta es, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo es mi fe en Dios? ¿Es un 7 o es un 6? Si es un casi creo, no alcanza. Como le dijo el rey Agripa al apóstol Pablo, por poco me persuades por hacerme cristiano. Pero ese poco no le alcanzó al rey para tener a Cristo en su corazón. Casi me convences. Tal vez la palabra de Dios, tal vez lo que estamos hablando en esta noche, casi me convence, podés decir, de hacerme cristiano intelectual, con lo que se dice, con lo que se oye, lo que has oído del Evangelio. Ahora, querido amigo, querida amiga, tu fe, si tu fe es un 6, si tu fe está basada en la confianza del hombre, no es suficiente. Tu fe, para ser una fe salvadora, tiene que estar depositada en Dios y en su Hijo Jesucristo. Tiene que ser un 7. Tu fe y nuestra fe tiene que estar apoyada solamente, exclusivamente en Jesucristo. El apóstol Pablo dice en su palabra, en una de sus cartas a Timoteo, en ningún otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Eso está en Hechos. Pablo dice en Timoteo, me equivoqué el versículo, Timoteo le dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, solo en Cristo. Que el Señor nos pueda bendecir en relación de este sermón, de estación, un fragmento de un sector Israel Sanz, pastor español, que habla de esto mismo que estamos hablando, y él lo hace de una manera muy gráfica. Dura solamente 3 minutos, así que los animo. Un abrazo grande, que Dios los bendiga.